Alaikum a todos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de un nuevo curso de Madrasa Rabbani 2024. Vamos a presentar hoy con el amigo de la casa, Fernando Mora, a quien queremos mucho, respetamos mucho y nos encanta todos sus cursos y todos sus libros. Un taller que tiene que ver con la caballería espiritual, que es un tema que él hace tiempo me viene diciendo que está trabajando, que está estudiando, que está reflexionando y leyendo mucho sobre ello. Así que quisimos con él dedicarle un curso corto de 4 sesiones, inshallah, en octubre. Así que hoy vamos a charlar un poquito con él para que nos cuente un poco qué es la caballería espiritual, las malas interpretaciones a veces que se dan de la caballería espiritual y un poquito posicionarnos y perfilar y para que tengan un poco de saboreo de lo que va a venir, inshallah, en el curso con Fernando. Así que bienvenido, Fernando. Salam alaikum. Aleikum salam, bienvenidos también. Mucho gusto estar con vosotros de nuevo. Alhamdulillah. Cuéntanos un Alhamdulillah. poquito, Fernando, cuéntanos de qué va a tratar el curso de caballería espiritual que darás, Bueno, si Dios quiere, en Madrasa Rabani. el curso vamos a tratar diferentes aspectos de la caballería espiritual, la futuwa en árabe. Entonces, la primera sesión, por así decirlo, será una introducción general a los diferentes aspectos de la futuwa, porque hay la caballería espiritual tiene diferentes vertientes. Una, por así decirlo, estaría relacionada con el aspecto, si quieres llamarlo militar, de Ujú, organización de los grupos de defensa. Y luego un aspecto que está relacionado con los oficios. Hay una futua relacionada con los gremios y con las diferentes agrupaciones de trabajadores, que esto también ha tenido mucha importancia a lo largo de la historia de la caballería espiritual y sobre todo una vertiente espiritual, como dice el nombre, porque la caballería espiritual, la futuwa, nace, por así decirlo, con el mismo, al mismo tiempo que el Islam, ¿no? ujú, Y al mismo tiempo que el sufismo. Entonces, a veces es difícil diferenciar entre el sufismo y la futuwa. Es como si fueran dos aspectos de la misma cosa. Si se quiere, uno sería el aspecto interno y otro sería el aspecto ético, el aspecto exterior de relación con el mundo, de relación con las diferentes personas. Entonces, están muy imbricadas y de hecho, desde la época del profeta y el profeta mismo, tienen una relación muy profunda e intrínseca con la idea de la futuwa o del ujú, servicio, porque futuwa en realidad está muy relacionado con el servicio a los demás, ¿no? Y ujú. con el cultivo de las diferentes virtudes o los diferentes caracteres nobles, ¿no? Que también es una parte muy importante de lo que conocemos como el sufismo. Claro, la palabra futúa queda un poco corta, ¿no? Y puede malinterpretarse. Algunos también traducen futúa también que viene de la palabra juventud, ¿no? Es decir, es Sí, un no, marco mucho más amplio, ¿no? claro, es un marco mucho más amplio, pero es que la palabra futua tiene, el fatá es el joven, en Mm, realidad fityan sería el plural, ¿no? Los jóvenes, y tiene esa connotación en árabe. Lo que pasa es que también hace referencia a un tipo, digamos, de condición como de juventud espiritual, de ujú. juventud mental, como que uno yo lo interpreto como que uno está encontrándose siempre como si fuera la primera vez que se encuentra con las cosas, las situaciones y las personas, sin tener juicios establecidos y teniendo como una mente limpia Abierta. a relacionarse con los fenómenos y con las personas. Pero el término futua está relacionado etimológicamente con lo que nosotros conoceríamos como juventud. De hecho, se traduce así. De hecho, en muchas traducciones del Corán, la palabra aparece varias veces en el Corán. Se Ujú, traduce literalmente como joven. A veces
en la traducción de Cortés, por ejemplo, lo traduce como mozo, ¿no? Ujú. ¿Sabes? Entonces tiene esa doble connotación, una connotación cronológica, por así decirlo, y una connotación espiritual, ¿no? Que es Claro, la mente o el espíritu que se encuentra que, por primera vez con las cosas, con las situaciones, con las personas, ¿no? Que claro. estaría relacionado también con el concepto, la noción tan sufí de creación continua, que las cosas se están creando y recreando siempre a cada instante, ¿no? No llorar. Es Cuando muy, armamos un poco el programa y la ilustración, y yo te lo pasaba, estamos dando las versiones, tú me decías, no, no lo vincules tanto con la guerra, ¿no? Es decir, la sí. futura como una caballería militar, tú lo has dicho un poco al principio, ¿no? Pero ¿por qué esta tendencia siempre de la caballería vincularlo con el aspecto más bélico? ¿Por qué se impuso Bueno, esa Bueno, interpretación? porque tiene una connotación, también hay una caballería relacionada con lo bélico, pero también con diferentes actividades que no tienen que ver directamente con la guerra, como por Mm, ejemplo cabalgar, la arquería y diferentes cosas que hoy en día aquí se consideran deportes. Lo que pasa es que la idea, digamos, que se ha vendido muchas veces históricamente en Occidente, pues es militarizar un poco, entre claro, comillas, todo lo que tenga que ver con el Islam, ¿no? claro, ¿Sabes? claro. Entonces viene un poco por la deformación, viene un poco por esa vía. Y luego hay que tener en cuenta que las órdenes de caballería occidentales, medievales, surgieron, digamos, al entrar en contacto con la Futua a través de las cruzadas. En la primera cruzada fue cuando se creó la Orden de los Templarios, que Ajá, es la orden occidental, que es una orden, digamos, que tiene, que muchos relacionan directamente con la caballería espiritual, y a raíz de esta orden pues se crearon, después de esta orden se crearon, ¿no?, otras órdenes, pero en el ámbito occidental históricamente la idea de caballería estará mucho más limitada, como tú has dicho, a la actividad militar. En el ámbito islámico está relacionada con la actividad militar, está relacionada con la artesanía, con los diferentes gremios artesanales, y está relacionada con el sufismo. De hecho, mm, los primeros sufís, los primeros maestros, los primeros sufís importantes tienen obras fundamentales sobre la Futuha en Arabí, sin ir más lejos, del cual hablaremos en el cursito. Tiene 3 capítulos importantes en las Futuhat al-Makiya, donde habla específicamente del tema de la Futuha. Y luego As-Sulami, que tiene un libro muy importante, anterior a Inarabi, que tiene un libro muy importante sobre la caballería, que está editado en castellano, ha sido mm. editado y reeditado, está en esta editorial Yarraji de Argentina, que es un libro muy recomendable, digamos, para tener una idea muy precisa de lo que es la caballería espiritual en realidad, porque ahí no te habla para nada de actividades No es militares Maquiavelo, espirituales. no es el príncipe de No, no hay Maquiavelo. nada de eso, ¿no? Te hablo solamente de espiritualidad, ¿no? Claro, claro. Y de reglas de comportamiento. Mm, La futua tendría que ver con las reglas de comportamiento, cómo comportarse en sociedad y cómo actuar con el prójimo mm, siempre, como dicen los que practican la futua, poniendo a los demás por encima de uno mismo, poniendo a los otros siempre por encima de uno mismo, lo cual no es fácil tampoco, ¿no? ujú, ujú. Entonces, claro, requiere un trabajo espiritual, de refinamiento del alma, por así decirlo, importante, ¿no? Claro. Cuando a ti te dicen, bueno, la Futubá, como un concepto ligado a la Futubá que es el ADAB, ¿no? También te dice, ah, bueno, son los buenos modales. Y lo Sí, sintetizan en eso. ¿Tú qué dices, digamos? Que suena un poco bueno, corto, ¿no? Cuando dicen sí, no, solamente son pero buenos modales. los buenos modales
el profeta habló de esto y en realidad no es corto, quizás desde nuestra perspectiva occidental actual, pero los buenos modales o la manera de relacionarse tanto con los demás como con la realidad espiritual, como con uno mismo, es la esencia de todo. Mm, ¿Sabes? Entonces sí que tiene que ver, de hecho hay una parte que hablaremos sobre esto en concreto, ¿no? Sobre los buenos modales, pero no en el sentido vulgar del término, ujú, sino mm, en un sentido más espiritual y más profundo, ¿no? ujú. Mm. Qué bueno. Hay un libro muy bueno de un filósofo coreano que viene en la imagen, se llama Byung-Chul Han, que se llama El fin de los rituales. Y dice algo muy lindo. Dice, hoy en día lo que impera es este tema de te voy a ser sincero, cueste lo que cueste, ¿no? Y en esa sinceridad se ataca al otro, en esa sinceridad se critica con brutalidad al otro, ¿no? Dice que estas cuestiones de los buenos modales era un filtro y una contención para no generar tantas diferencias, ¿no? Era una preservación de la sociedad, ya no era solamente un protocolo porque yo me voy a salvar y Claro, voy a claro, obtener el no, paraíso. perfecto. Es que me parece el tema de la falsa sinceridad, porque eso sería una sinceridad malentendida, pues me parece muy acertado y muy Mm, importante. Y de hecho hay una visión inarabi cuando habla de lo que se entiende por los buenos modales que tú has dicho. Él dice que todos son buenos modales, incluso ujú, lo que nos parece negativo. No, lo que ujú, pasa es que hay que ponerlo en su contexto adecuado, por así decirlo. Pero en la esencia de las emociones, de las situaciones, de los sentimientos, él tiene una visión pura, por así decirlo, de todo el fenómeno. Ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? En otros cursitos, ¿no? Entonces se viene a decir que todos son buenos modales. Lo que pasa es ajá, que hay que utilizarlo, hay que situarlos en el contexto adecuado. claro, Pues claro. esto creo que era Aristóteles, tenía una cita que está al principio del libro este tan famoso de Goleman sobre la inteligencia emocional, que dice que enfadarse es fácil, pero enfadarse con la persona adecuada en el momento adecuado, utilizando las palabras adecuadas, Mm, etcétera, eso no es lo mismo, ¿no? mm, O sea, montar en cólera por cualquier situación, eso es muy fácil, pero hacerlo con inteligencia emocional, no es lo mismo, ¿no? Y vaya la- hay una gran diferencia, ¿no? Es muy lindo Entonces, eso. Mm. sí. Estaba pensando con una tarica hoy desaparecida que son los Malamati, que ellos hicieron Bueno, de justamente los parecía Malamati, de la perdona, descortesía, ¿no? Un sí, es que camino. De los Malamati en concreto, los Malamilla, como dice. Perdón, cuenta un poquito eso. ¿Quiénes son para situar a los que Bueno, no los saben quiénes son los Malamati Malamati? es Y esta gente, pregunta que... digamos, son grandes santos en la clasificación que tienen árabe sobre el camino espiritual. Los Malamilla son digamos, los más avanzados dentro del camino, incluso por encima de los sufís, porque son sufís que han ido a la esencia del asunto, ¿no? Ujú, Entonces no tienen ningún miramiento por su propio ego y aparecen como personas ordinarias. ujú, Entonces, es una manera de ejercitar. A veces tienen comportamientos que van en contra un poco de lo que se considera como diríamos, de lo que se considera normal o que se considera bueno ujú, en términos sociales, ¿no? claro, Entonces es una manera de atraer sobre sí lo la oprobio, reprobación, claro. la Ujú, reprobación ajena y en base a esto pues van cultivando, digamos, su propia mente. Y de hecho muchos malamilla o malamati, Inarabi prefiere la palabra malamí o malamilla, ¿no? Aunque habitualmente muchas veces se utiliza el término malamati. No dice que muchos de estos malamati
o Malamilla practican también la futuwá porque no tienen, digamos, un oficio relacionado con las enseñanzas espirituales ni nada de esto, sino que están mm, relacionados con las actividades artesanales. O sea, ujú, un señor que vende en el mercado puede ser, como Einar Arabi manifiesta en alguno de sus libros donde habla de los santos que conoció en Al-Ándalus, como por ejemplo en el Espíritu de la Santidad, Vida de Santos Andaluces, pues que venden en los mercados y resulta que es un gran maestro, o un señor que se dedica a recoger hierbas en el monte, hierbas medicinales, para venderlas y resulta también pues que son los maestros más elevados que él conoció, ¿no? Entonces, está relacionado con la futuwá, digamos, profesional, si se quiere ujú, llamar así, la actividad de los de los malamati. gremios. Los malamati no se dedican, a no ser que reciban una orden, digamos, divina para actuar como maestros, no se dedican Ujú, a la enseñanza ujú, espiritual, sino que ellos pretenden pasar por personas totalmente ordinarias y se claro, comportan como tales y no tienen discípulos, no tienen discípulos. ¿Vale? De lo normal. Tienen ocasionalmente, dependiendo de las circunstancias, etcétera, ¿no? Pero ujú, no obran como maestros. claro. Y hay una parte, hay un capítulo que dedicaremos a los Manamilla en Ah, concreto. mira. Y ¿Cómo, de hecho, cómo? Sí, perdón. Sí, sigue, sigue, no, sigue. era simplemente Sulami, por ejemplo, que tiene este libro sobre las Futúa, también tiene las Futúa, también tiene Era un Malamilla y tiene un libro también dedicado precisamente a la Malamilla, al camino de los Malamilla, ¿no? Entonces siempre ha habido una imbricación entre ambas nociones, ¿no? Dime, Claro. dime qué vas a No, digo, preguntar. pensaba cómo este concepto tan lindo y tan positivo de búsqueda espiritual, ¿no? De pulimiento de la personalidad y del nafs a través de toda esta conducta social, cómo termina en algo paródico, casi como el Don Quijote, ¿no? Esa caballería llevada al extremo y a como al absurdo, ¿no? De una cosa Ahora que sin nombras, contenido. perdona, ahora que nombras Mm, Don Quijote, Don Quijote es un libro de caballería espiritual. Lo que mm, pasa es que se ha tomado como mm, una ironización de la caballería mm, mundana, que lo es, porque en realidad es un libro de caballería espiritual y está lleno de alusiones y nociones y situaciones que tienen que ver, que bien interpretadas tienen que ver con, con esto. es un libro iniciático y tiene que ver con la caballería espiritual. Aparte de que me salgo un poco del Sí, tema, sí, sí, aparte sí. de que es un libro, por así decirlo, completo, porque incluso tiene profecías. Mayor. Hay cosas que se pueden considerar proféticas porque la novela es como un sueño colectivo y a veces los sueños son sueños premonitorios y en la Ah, novela, en el relato aparecen también, digamos, relatos premonitorios, ¿no? Que si uno se fija bien, dice, ah, jolín, por ejemplo, me recuerdo un episodio que hay que dos vizcaínos de dos del País Vasco están luchando entre sí con dos navajas, con dos cuchillos y se quedan con el cuchillo en el aire y corta ahí Cervantes el relato. ¿No? Y se pasa a otra cosa y dices, ostras, esto es mm, lo que ha pasado, lo que está pasando en el País Vasco. O, por ejemplo, el Quijote al final muere a raíz de un combate que tiene con un señor que se hace pasar por caballero también y que lo busca para que vuelva a su pueblo, pero al final sale mal la cosa y lo mata, ¿no? Y este señor es el caballero de la media luna, ¿no? Se hace ujú, llamar a sí mismo el caballero de la media luna, que tiene una connotación también importante porque el Quijote representa el espíritu nacional, digamos, español y el caballero de la media luna, pues es obvio lo que representa, ¿no? También. claro, claro. Y entonces hay muchas cosas en el Quijote. El Quijote se puede leer desde una perspectiva islámica, porque Ah, de hecho Cervantes lo dice, el autor del Quijote es un musulmán.
Mira, Y el Mayora, traductor del Quijote es un morisco, porque Mayora. está escrito en árabe, el Quijote originalmente dice Cervantes, y el que lo traduce es un morisco es los últimos musulmanes, por así decirlo, que quedaron en la península ibérica y controlaban los dos idiomas, el árabe y el español. Entonces ya te lo está diciendo abiertamente, ¿no? De que eso hay que leerlo desde un punto de vista islámico. Mayora, Mayora. Entonces, hecho esta digresión. No, es muy interesante porque siempre uno le dice caballería y el primer caballero que le viene es obviamente Don Quijote, ¿no? Sí, sí, Este, sí, claro, claro, sí, sí. Además, Cervantes estuvo mucho tiempo prisionero en Argel y estuvo ahí varios, creo que fueron 6 o 7 años. mm, Entonces, eso no es en balde, quiero decir que mm, eso también tiene una influencia, una ¿no? permeabilidad, claro, En el autor, ¿no? Sí, claro. sí. ¿Cómo sientes que este curso puede ser de aplicación para el hombre moderno? Es decir, ¿por qué a nosotros nos sirve conocer la futura hoy en día en estos tiempos de redes sociales, de todo lo que ya sabes, de mundo líquido, ¿no? De Bueno, dispersión? ¿Cómo nos puede sí. ayudar esto? Hombre, nos puede ayudar en el sentido de que nos ofrece un código ético, un código de comportamiento. La Futua es sobre todo un código, lo que ofrece es una norma para relacionarse con los demás, tratando de ejercer las más altas virtudes y sobre todo, como ya os he dicho antes, poniendo a los demás, a los otros, por encima, por encima de uno mismo, que esto aparece también en muchas corrientes espirituales a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, eh, en una de las sesiones del curso trataremos también este aspecto de otras manifestaciones de poner a los demás por encima de uno mismo, pues a través del budismo, por ejemplo, donde ocupa del budismo mahayana, ¿no? Donde Ujú, ocupa un lugar muy importante. Y entonces lo pondremos en paralelo al libro de Asulami de la caballería Futuwá que tiene y veremos como muchas veces en lo que respecta a la ética, otra cosa son las nociones metafísicas, que eso sí, ya es independiente, pero en lo que respecta al comportamiento ético y cómo comportarse con los demás y cómo tratar a los demás es absolutamente idéntico, ¿no? claro. Igual que con el cristianismo o con la filosofía, por ejemplo, Kant habla en algún momento lo que él llama, creo que es El el imperativo categórico, ¿no? creativo categórico, en efecto, me has leído la mente. Es- eh, habla de esto, ¿no? Dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Más o Sí, menos viene a sí. decir esto. Esto es una norma universal que se ha venido predicando desde el principio de los tiempos, en el cristianismo, en el islam, en la Ahora filosofía. se predica en Facebook, pero no se aplica, digamos. Se No se aplica, postea, pero bueno, no se aplica. En Facebook se predican muchas cosas. Hay algo muy lindo de Kant que has mencionado a Kant. Siempre me acuerdo de una escena de cuando él ya estaba en su lecho de muerte, lo viene a ver el médico, tal vez la conoces, ¿no? Y el médico le dice, No lo bueno, sé, ya a no, ver. no tiene arreglo, le dice a Kant. Y Kant, que estaba, creo que solo, se levantó aún en su dolor, en su debilidad y lo acompañó hasta la puerta, lo despidió, volvió al lecho y se murió, ¿no? Pero ese gesto, ¿no? Ese último gesto, aún Sí, sabiendo sí, que ya sí, estaba sí. desahuciado, ¿no? Más Sí, allá, ¿no? sí, Me pareció casi es muy muy, muy kantiano. lindo. Yo Ujú. la anécdota que conozco de Kant es que era un hombre tan exacto y tan preciso en sus costumbres que salía a pasear todos los días en su pueblo, salía en su ciudad, salía todos los días a la misma hora y no se desviaba ni un minuto. Entonces los ciudadanos, sus conciudadanos, aprovechaban para poner los relojes en hora cuando Kant salía. Lo que pasa es que un día
la guerra franco-prusiana, algo así, algo pasó, no sé qué pasó exactamente, pero tenía que ver con una actividad bélica y entonces se quedó un momento más leyendo las noticias y ese día hubo un desbarajuste en todos los relojes de la ciudad, sí. Es muy bueno. ¿Y qué hay de diferente, ¿no? Porque también cuando mencionabas al cristianismo, al budismo, yo pensaba inclusive en el bushido, ¿no? Todos los códigos, inclusive de los samuráis, los códigos de conducta. ¿Qué hay de especial y de singular en la futuá? Es decir, ¿qué tenemos nosotros los musulmanes como para decir, bueno, esto en realidad es diferente a todos estos otros códigos de No, todas pues que estas otras tradiciones? lo que tiene de peculiar el Islam en concreto es la no separación, digamos, entre lo que es la dimensión exterior y la dimensión interior, o lo que podríamos decir la dimensión espiritual y la dimensión material Social. y Ajá. social. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, tú tienes el Corán que está hablando de cosas muy elevadas en un momento y al momento siguiente te pone una serie de reglas de comportamiento, cómo tienes que comportarte con tus vecinos, con las Mm, visitas, y entonces está como todo está imbricado, todo pertenece, digamos, a la misma categoría. esfera, claro. Interior y exterior forman parte de lo mismo. Es Ujú, como los nombres el interior y el exterior, ¿no? claro, Entonces, no hay lo que tiene de peculiar el Islam, el sufismo y la futúa es que no hay una separación tajante entre exterior e interior y por eso claro, estas personas tan espirituales como los malamilla se dedican a actividades artesanales. A vender en los mercados, a recoger hierbas, etcétera, que a ojos, a lo mejor en otras tradiciones, pues no resultan tan espirituales. O, por ejemplo, una peculiaridad del Islam es que no existen, digamos, monjes profesionales como claro. existen sino que la espiritualidad está imbricada con el medio Con el social mundo, y con el claro. trabajo y con la actividad que tú estás haciendo. Claro, tú puedes hacer retiros ocasionales, incluso más o menos largos, como es el caso de Inarabi, pero siempre estás en el medio social. Es lo mismo con las relaciones matrimoniales. Por ejemplo, Ujú, en otras tradiciones se te puede recomendar a los monjes, no os caséis, ¿no? Aquí en ujú, el Islam tienes que casarte, más o menos, claro. ¿no? No tienes que casarte, pero es lo que se recomienda porque hay una proyección social muy importante siempre, no está separado. Esa es la peculiaridad de la futuwa, ¿no? La no separación entre lo considerado elevado y las Ujú, dimensiones más externas de la existencia o más tangibles, ¿no? ujú. ¿Sabes? Entonces, y eso en el Corán se ve muy, muy claramente, ¿no? Claro, Esa, también la terminología de din, ¿no? Cuando uno dice din y lo tiene que traducir el din, ¿no? No es religión en sí mismo. Cuando uno piensa en religión desde el lado occidental, piensa en lo que es la ibada, ¿no? Y siempre cuando yo como periodista trato de explicar lo que es el din, ¿no? Digo, esta articulación de los dos, ¿no? El muamalat y la ibada, ¿no? Pero el religión, cuando uno dice religión, solamente piensa en la parte celeste, ¿no? En la parte divina y la parte de uno con Allah. Pero me gusta esto, ¿no? Esto, en la misma palabra din está articulado todo esto que estás diciendo vinculado en con la efecto, Futuá. en efecto, ¿no? Sería, si lo quieres ver desde el punto de vista del término religión, todo es religión. Desde Claro. tomarse un vaso de agua, la relación con tu mujer, con tus Mm. hijos, con tus vecinos, todo es religión. No hay una separación, no hay algo que sea sagrado y algo que sea mundano. Todo es sagrado en realidad, Ujú. ¿no? Eso es lo que yo veo la peculiaridad más importante del Islam, ¿no? Y en este caso de la futuwa. Claro. Hay una historia muy linda de relación con Imán al-Ghazali que cuentan como que su espíritu siguió ascendiendo cielo tras cielo y hay una charla, se ve que dos personas del cielo y preguntaban por qué había logrado eso, ¿no? Y creo que la anécdota cuenta que él había salvado una mosca, ¿te la sabes esa? Estaba por poner No, su pluma en el tintero y había una mosca y la esperó
a que volara y no un Sí, dios, porque si no le hubiera hay, provocado la hay, hay, muerte por hay ahogamiento historias, y eso hay le histo- Mayala. sí, claro, Eso hay chiquitito historias. no le produjo eso tan grande. Por ejemplo, Ibn Arabi, cuando él habla de la futua, recoge una historia también que es muy parecida en el sentido de que hasta las más pequeñas criaturas tienen su lugar y Mm, merecen ser tratadas con respeto, ¿no? Entonces, creo, si no recuerdo mal, un maestro y un discípulo. Entonces el maestro recibe a unos invitados y manda al discípulo a por la comida y el discípulo pues tarda un montón de tiempo. Entonces al final aparece con la comida y decía, no, es que habían unas hormigas encima y hasta que no se han ido no he podido, no he podido traer la comida, ¿no? Sí, sí. Y esta historia la recoge Inarabi y la recogen también otros sufís con pequeñas variaciones, Claro, pero se claro. ve que se ha ido transmitiendo a través de la tradición oral en el ámbito del sufismo, ¿no? Sé que también que había sheiks que tenían el apodos o la cuña como diciendo el que no aplasta ni un hormiguero. Esa era una cuña, Sí, era la cuña de un sheik. El que sí, jamás aplastó, digo, más allá. ¿No? Y todo esto viene a cuenta también que el profeta, pase con él, hablaba con todo, ¿no? Tenía diálogo con todo, sí, 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 con sí, los árboles, con las piedras, sí, ¿no? Todo, sí, todo eso sí. tiene un lugar, ¿no? Y le ponía nombre a todo, a las A todo, ¿no? espadas, Y en más allá, Arabí, por las ejemplo, cacerolas. tiene experiencias, él habla de experiencias espirituales, donde dice una cañería en Meca, por ejemplo, que me dio enseñanzas, unas enseñanzas fabulosas, un caballo también le dio unas enseñanzas espirituales fabulosas, su propia sombra. Más También allá. dice que le dio dos tipos de enseñanza que no especifica, por lo menos en ese pasaje. Y entonces como que todo es espiritual, en Claro, realidad, desde el punto de vista de la persona que realizada, por así decirlo, o que está en el camino de la realización hasta las cosas que nos parecen más insignificantes, son importantes, ¿no? Mm. claro, claro, más allá. Yo siempre pienso, ¿no? Que uno cuando nuestras almas partan, el examen de Allah no va a ser un examen teórico, si no nos va a preguntar un teórico, no va a ser un práctico, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál es esto? Por esto la futuba es tan importante, ¿no? No, no va a ser un teórico como en la facultad. Vamos a rendir un práctico, lo estamos rindiendo Claro, 24 horas al día. la futua es eso precisamente, es la práctica del sufismo. Y Ujú, así como el sufismo sería la teoría de la futua, ujú, ¿sabes? Si quieres, pero son como dos aspectos que están muy imbricados, ¿no? Entonces uno ujú, es la manifestación, cómo te comportas en la sociedad, en tu trabajo, con los demás, y el otro pues ya es la vivencia, el sufismo es la vivencia interior, ¿no? ujú. Eh, cómo te comportas con tu propia alma, con tu propia mente, con tu propio espíritu, ¿no? ¿Sabes? Pero Claro, son inseparables, son inseparables. vaya. Mayora, Mayora, es todo muy lindo. Gracias, gracias Fernando por todo. La verdad que tengo muchas ganas de escucharte y de ver este taller. Que bueno, que también estás haciendo un trabajo, estás escribiendo un libro relacionado con este tema, ¿no? Es un Sí, proyecto de libro. de hecho he empezado a escribirlo porque ya tenía idea desde hace tiempo de empezar con este libro, ¿no? Y el taller me ha servido un poco para lanzarme porque Ah, llevo 2 años dándole vueltas ujú, y no me había metido todavía, ¿no? Entonces un poco pues para empezar a discernir y a saber dónde están las cosas y todo ujú. eso y ya empezar a trabajar con ellas. Me está sirviendo un poco el cursito, esto, la confección del curso para eso, ¿no? Pero Claro. claro, es un tema que tiene muchas implicaciones, sí.
Así que bueno, gracias Fernando, gracias por todo. No quiero, me quedaría hablando un montón de tiempo con vos, pero bueno, es como spoilear, como se dice ahora, spoilear el material de tu curso de contenido, que sé que es riquísimo, que uno toca un tema y va para un lado o para el otro, y todo eso también forma parte de la Sí, cosmovisión de la no, Futuba, que es inabarcable. en el curso trataremos de entrada pues diferentes aspectos de lo que es la futua desde el punto de vista social, militar, espiritual, haciendo una amplia introducción al tema. Luego entraremos a definir de una manera precisa qué es lo que significa la palabra fatah y fitián, ¿no? Y veremos también las veces que aparece en el Corán, que aparece bastantes veces aplicada a distintos profetas importantes. Y luego hablaremos mucho de Ibrahim, porque Ibrahim está considerado, por así decirlo, como el padre de la Fotuwa, ¿no? Ah, Entonces, una de las actividades esenciales de la Fotuwa es quebrar los ídolos, romper los ídolos. Y esto fue lo que hizo Ibrahim, ¿no? En su momento rompió los ídolos y por eso los ídolos que se estaban adorando en Babilonia, ¿no? Estaba adorando su propio pueblo, entonces él en un momento dado se los cargó todos, ¿no? Y por mm, eso lo condenaron a morir en la hoguera, que no murió en la hoguera, sino que salió de la hoguera, se transformó en flores, etcétera, ¿no? Es un poco como también un símbolo de la unión de contrarios, ¿no? Entonces hablaremos, esto lo trata mucho también Einar Avi en el capítulo 42 de la Futuha, de las Futuhat, y también tiene dos capítulos dedicados a este tema, que son el 146 y el 147, donde nos habla de la futuwa y el abandono de la futuwa. ujú, Entonces ya veremos en qué consiste este abandono, que es más que nada es entrar más profundamente en el tema que se plantea en un principio. Y luego hablaremos de Asulami, de su fabuloso libro, y tocaremos brevemente el tema, como os he dicho antes, del budismo mahayana y la relación también con este tipo de código ético de comportamiento en la mm, sociedad. Hablaremos de los malamilla, de la relación intrínseca de los malamilla con la futúa, y en la última sesión nos dedicaremos a los diferentes aspectos, digamos, profesionales o artesanales, militares, la formalización de la futua, porque esto es algo que se produce en un momento histórico muy concreto, en concreto mm, con el califa Nasir en el siglo XIII, ¿no? Entonces en ese momento se formalizan las hermandades de Futuwa, ¿no? Con un señor, un filósofo, un sufi importante que era Surabardi, pero es otro Surabardi, no es el Surabardi famoso que nosotros tenemos en mente ujú. generalmente. Entonces, pero este hombre es fundamental en el establecimiento de la futua, y es en ese momento, a partir de los siglos XII, XIII, que se establece la futua como un elemento diferente, por así decirlo, del sufismo, ¿no? Ajá. También por diferentes circunstancias históricas, porque en ese momento los mongoles estaban arrasando con todo. De hecho, después de este califa, los mongoles entraron en Bagdad y Mm. siguieron su conquista Qué mucho más. curioso, ¿no? Qué contraste, ¿no? Esto, la barbarie, ¿no? Y el arrasamiento, salvajismo en estado más Sí, puro de la historia sí, casi universal, sí, junto sí, con sí. este establecimiento, ¿no? De algo de código Sí, ético lo que muy, muy pasa es puro. que luego eso propició también que esta idea, que esta noción de la futura se expandiese, se asentase en otros territorios como Turquía, como Mm, Egipto, etcétera, ¿no? ¿Sabes? O Marruecos o el norte de ujú. África. Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y de Claro. hecho, bueno, muchos mongoles se convirtieron al Islam. En, Ujú. en- en India los mongoles eran musulmanes y Sí.
Y entonces, pues ya te digo, no se sabe muy bien qué es lo que nos depara el destino, ¿no? Ajá, ajá. Alhamdulillah. Gracias, Fernando. Gracias por todo. Siempre, no solamente valoramos tus exposiciones, sino también tu generosidad a la hora de compartir lecturas. Siempre todos tus cursos son un desborde de lecturas para que la gente siga leyendo y siga ampliando el conocimiento. También sos Sí, muy generoso en responder a cada uno. Así que también los invito para que considere un curso, si bien tiene 4 clases, es un curso que da para leer mucho y que tú siempre provees de bibliografía sí, bueno, muy interesante. en este caso yo tengo bibliografía, sobre todo en inglés y alguna en francés también. En francés hay un libro muy bueno. Tengo solamente el libro en castellano, el capítulo 146 y 147 de Inarabi. Es el libro de Asulami, es que en castellano no hay absolutamente nada. Está el libro Mm, de Asulami y el libro y el librito de los dos capítulos estos de Inarabi. Esto, dinero. el de Inarabi lo tengo y os lo pasaré, ¿no? Y luego pues tengo, en inglés tengo mucho, Mm, tengo sobre caballería occidental, tengo mucho también porque he ido recopilando, entonces ya veremos lo que os voy pasando, ¿no? mm. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pero Gracias, gracias, Fernando, por todo. algo os pasaré. Alguna extra van a tener. Gracias de nuevo, Fernando, por todo. Siempre es Bueno, hermoso charlar con vos. gracias. Gracias a todos, Yagia, Celia, Daniel, todos los que están acá, que han venido, Lukman, Munira. Gracias por estar en la presentación. Y bueno, los invitamos a partir de octubre, inshallah, si Dios quiere, van a hacer 4 sesiones quincenales, octubre y noviembre. Aprovechen a Fernando, que es una persona muy generosa, una persona que sabe mucho, que tiene muchísimo bajo perfil y es encantador y nada, le explica temas de alta complejidad con mucho espíritu didáctico y muy comprensible. Así que bueno, gracias de nuevo, los esperamos en octubre, inshallah, en el aula. Salam aleikum y gracias, Fernando. Un fuerte, fuerte abrazo para ti. Aleikum salam, salam a todos, que vaya Aleikum bien. salam, aleikum salam. Nos vemos, chao.